La corteza cerebral. La corteza cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, alcanzando su máximo desarrollo en los primates. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Es ante todo una delgada capa de la materia gris, normalmente de 6 capas de espesor. Tipos de corteza cerebral. Se distinguen 3 tipos básicos de corteza: arquicorteza, paleocorteza, isocorteza o neocorteza. Arquicorteza. Evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Paleocorteza. Filogenéticamente, la paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Isocorteza o neocorteza. Es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y el pensamiento abstracto. Áreas cerebrales. El cerebro está dividido en 4 áreas, las cuales son conocidas como lóbulos. En la imagen vemos donde se encuentran ubicados cada uno de los lóbulos. Lóbulo frontal. Es la parte más grande de los lóbulos del cerebro. Contiene principalmente la corteza motora primaria, en la cual se encuentran las neuronas que controlan los músculos. Está organizada en función de las partes del cuerpo. Lóbulo parietal. Es quien aloja la corteza somatosensorial primaria, compuesta por neuronas relacionadas con el tacto. También se organiza en función a las neuronas del cuerpo. Lóbulo occipital. Contiene la corteza virtual primaria localizada en la parte inferior. Procesa la información visual que llega de la retina. Lóbulo temporal. Contiene neuronas que captan cualidades sonoras en la corteza auditiva primaria. También contiene neuronas relacionadas con la comprensión del lenguaje, memoria y aprendizaje. Capas de la corteza cerebral. La corteza cerebral está conformada por 6 capas de tejido neuronal, conocido como materia gris. Hablaremos un poco de cada una de ellas. En primer lugar está la capa molecular. La capa molecular es el más externo y por lo tanto más reciente en origen de todos los estratos de la corteza cerebral, conocida también como capa plexiforme. Es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. En segundo lugar está la capa granular externa. Esta está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. En tercer lugar está la capa piramidal externa. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen. Las células piramidales. Esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales
en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. En cuarto lugar está la capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. Estas fibras ordenadas de manera horizontal son conocidas como banda externa de Weilanger. En quinto lugar se encuentra la capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinotti. Son filamentos dispuestos en horizontal, también conforman parte de la banda interna de Weilanger. Por último, se encuentra la capa multiforme o polimórfica. La última de estas capas en la formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estriados. Además, también incluye células piramidales de cuerpo triangular u ovoide. Debemos tener presente que las capas son separadas por fibras y estas se encargan de interconectar las diferentes capas de la corteza cerebral, y estas son fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. Fibras de asociación. Estas fibras se encargan de unir diversas áreas corticales en el mismo hemisferio. Se dividen en cortas y largas. Las cortas o arciformes conectan porciones adyacentes de la corteza entre giro y giro. Van en el sentido transverso al eje de la cisura, mientras las fibras largas unen regiones lejanas de la corteza hemisférica. Entre estas se encuentran el fascículo uncinado, que va desde la parte inferior del lóbulo frontal, que es la área motora del habla, al polo temporal. El cínculo bordea el cuerpo calloso en toda su longitud, desde el rostrum al uncus. Conecta el lóbulo frontal, parietal, temporal en la región parahipocámpica. El fascículo longitudinal superior interconecta los lóbulos frontal en la parte anterior y los lóbulos occipital por encima del núcleo caudado y el putamen. En alguna de estas fibras hacen conexión con la corteza parietal y temporal. El fascículo longitudinal inferior interconecta la corteza occipital con la parietal en sus giros interior y fusiforme. Fibras comisurales. Estas fibras comisurales encontramos las comisuras anterior, y estas son pequeñas haces de fibras que cruzan la línea media y conectan los lóbulos temporales. Y las comisuras posteriores son haz de fibras nerviosas que atraviesan la línea media por encima del orificio del acueducto cerebral y se relaciona con la parte inferior de la glándula pineal, teniendo en cuenta su función que es desconocida. También encontramos que las fibras comisurales se conectan en regiones correspondientes en los dos hemisferios, que estos son cuerpo calloso, comisura anterior, comisura posterior, comisura avenular y comisura del fornix. Las fibras de proyección comunican la señal de la corteza con el tallo cerebral, formando una banda de sustancia blanca llamada cápsula interna, que se forma en su recorrido entre el tálamo y el cuerpo estriado, teniendo un resultado la corona radiada. Además de los tipos de corteza y las capas que conforman la corteza cerebral, puede ser dividida según sus diferentes áreas funcionales, teniendo en cuenta la clasificación. La corteza cerebral se divide en áreas sensitivas, motoras y de asociación. Las áreas sensitivas, que son las que reciben información sensorial desde núcleos concretos del tálamo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos que son oído, vista, olfato, tacto y gusto. Área motora.
Estas son las encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal, están situadas en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. En el área motora se dan origen en los tratos motores descendientes que parten de la corteza cerebral hacia la motoneuronal del tronco y la médula espinal. Dentro de esta región encontramos dos áreas esenciales para nuestro funcionamiento, que son área primaria y área del lenguaje de Broca. Las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria, cognición, el dominio de emociones, capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tienen influencias en el desarrollo de la personalidad y de la inteligencia. Ahora veremos los tipos de neuronas y cómo se clasifican. Según la transmisión del impulso nervioso, en la cual encontramos la neurona presináptica. La neurona presináptica es la que contiene el neurotransmisor y lo libera al espacio sináptico para que pase a otra neurona. Y la neurona postsináptica es la neurona que recibe el neurotransmisor. Según su función, acá encontramos las neuronas sensitivas, las interneuronas y las neuronas motoras. Según la dirección del impulso, acá encontramos las neuronas aferentes, que transportan el impulso nervioso desde los receptores u órganos sensoriales hacia el sistema nervioso central, y las neuronas eferentes, estas transportan los impulsos nerviosos fuera del sistema nervioso central hacia efectores como músculos o las glándulas. Según el tipo de sinapsis, encontramos las neuronas excitatorias, son aquellas en que el resultado de la sinapsis provoca una respuesta excitatoria, es decir, incrementa la posibilidad de producir un potencial de acción. Las neuronas inhibitorias son aquellas en las que el resultado de esa sinapsis provoca una respuesta inhibitoria, es decir, que reduce la posibilidad de producir un potencial de acción. Y las neuronas moduladores, su función consiste en modular la respuesta de la célula a un neurotransmisor principal. Suelen establecer sinapsis axoaxónicas y sus principales neurotransmisores son la dopamina, serotonina y acetilcolina. Según su morfología externa, tenemos las neuronas unipolares, las neuronas bipolares y las neuronas multipolares. Por último, tenemos las neuronas piramidales y las neuronas estrelladas. Las neuronas piramidales, estas están ubicadas en la corteza cerebral, el hipocampo y el cuerpo amigdalino. Tienen una forma triangular y por eso reciben este nombre. Las neuronas estrelladas se caracterizan por ser muy pequeñas y tienen forma de estrella.